El título del mensaje en esta tarde está aquí y es en honor a alguien que teníamos visitándonos por muchos años en nuestra iglesia. Yo quiero ser salvo. ¿Te acuerdas, no? Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 2. Vamos a estar leyendo el verso 8. Una vez más quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan. Dice así la palabra del Señor: mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Pastor, si puede dirigirnos en oración, por favor. Padre, hermano, te damos gracias nuevamente por este día, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estar cada uno aquí en esta tarde, Señor, para poder escuchar de tu santa palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos abra nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor, para lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Quita cualquier cosa de nuestros corazones, Señor, que nos impida, Señor, poner atención, Señor, a lo que tú quieres, Señor, para tú. Ahora te pido, Señor, que tú quieres, Señor, Señor, que nos sigas dirigiendo, Señor, que hables a través de él, Señor. Amén. Y te damos las gracias, Señor, por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy quiero hablarles de la salvación. Y no porque piense que haya algún inconverso precisamente aquí entre nosotros, porque pienso que todos hemos sido renovados por la sangre de Cristo, hemos tenido un nuevo nacimiento y que somos salvos ya. Pero me he dado cuenta a lo largo de los años, cuando he escuchado a otros de mis hermanos hablarle a otros de Jesucristo, como que no saben mucho cómo guiar a alguien a Jesucristo, cómo guiar a alguien al Evangelio. De hecho, muchos no saben ni lo que es el Evangelio. Y entonces es importante, es necesario que cada uno de nosotros sepamos cómo llevar a alguien a Jesucristo. Es la razón por la cual estamos en este mundo. Yo lo que quiero en esta tarde, noche, es que mis hermanos en el futuro puedan saber cómo predicarle a alguien de Jesucristo y ese alguien pueda aceptar a Cristo, ese alguien pueda arrepentirse de sus pecados y pueda librarse de ese infierno cruel. Y si alguno aquí en esta tarde, quien quita, no está seguro de su salvación, antes de salir de esa puerta, mire ese cuadro que está feo y tú tienes que estar seguro dónde vas a pasar la eternidad. Si con el Señor o con Satanás. Tienes que estar seguro de tu salvación. Salvo, siempre salvo. Muchas veces nos critican, nos llaman hasta herejes y nos dicen que tenemos una licencia para pecar porque creemos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, somos sellados con el Espíritu Santo y no precisamente hablando en lengua ni porque el fuego del Espíritu cayó sobre nadie. El fuego en la Biblia nunca es bueno, de hecho, es malo siempre. Sino porque Jesucristo viene a morar en tu corazón, ese Espíritu Santo te sella en un nuevo nacimiento y a partir de ese momento tienes redención con Él y eres un hijo adoptivo y tienes derecho al trono de Dios. La mayoría de las denominaciones que conozco comienzan enseñando el Evangelio de Jesucristo, comienzan enseñando cómo ser salvo con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree será salvo. Porque el amor de Dios y el amor de Dios. ¿Cómo tú le hablas del amor de Dios a alguien que no reconoce que es pecador? El ladrón en la cruz reconoció que era un pecador. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero lo primero que hizo fue reconocer que estaba mal. El del otro lado le dijo: bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros.
¿Cómo tú le hablas del amor de Dios a un hombre que está en rebeldía con Dios y que no acepta que es un pecador? Por lo tanto, yo pienso, vamos a Romanos 3:23. Dice la palabra del Señor, casi todos lo conocemos de memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Lo que la palabra me enseña es que todos, y dice todos, no hay excepciones, todos somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no vamos al cielo porque somos muy buena gente. No hay buena gente. Dice la Biblia, ese mismo libro, que debajo del sol no hay nadie bueno. Los buenos se acabaron. Todos somos pecadores. Tú, yo, cualquiera de afuera, todos somos pecadores. ¿Por cuánto estamos destituidos de la gloria de Dios? Y eso es lo primero que tiene que entender un pecador que tiene que llevar a Jesucristo. Tú no puedes empezar a alguien a hablarle de que Jesús te ama. Amén. Porque es que Dios no ama al pecador. Fíjate si lo ama, que lo va a mandar a un infierno. Y el infierno está feo, mi hermano, déjame decirte. Dice la Biblia que es un lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano no muere, el dolor nunca se acaba. Ahí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Y el gusano, dicho sea de paso, ese mismo pasaje te da la referencia cruzada de que eres tú. El gusano es el alma de la gente. Yo no quiero ir para ahí. Gracias a Dios y la salvación. Y ese hijo que murió en esa cruz del Calvario. Por eso es verdad que es bueno ser salvo. No hay nada como la salvación, tener una seguridad de que sabes que en cualquier momento, cualquier cosa que te pase, porque aquí para morirse nada más que hay que estar vivo, esa es la única condición. No hay otra condición. Qué bueno tener una salvación tan grande. Vamos conmigo a Actos capítulo 10. Dice la palabra del Señor, a este dan testimonio, verso 43. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Ok, todos los que en él creyeren recibirán perdón de sus pecados. Ahora, si un pecador no acepta que es pecador, y él se cree tan buena gente como para heredar al cielo, como los hay por allá afuera, sobre todo nuestros hermanos católicos. ¿Para qué Cristo vino al mundo entonces? Recibirán perdón de pecados en su nombre. Mira Filipenses 3, del 6 al 9. Y aquí está hablando Pablo de él mismo. Y dice, voy a empezar a leer desde el verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más que nadie. Circuncidado al 8º día de nacido, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia que es en la ley de vida irreprensible. Wow, muchos cristianos quisieran hoy en día ser irreprensibles. Déjame decirte una cosa, hay muchos católicos de estos que nosotros no nos podemos ni parar al lado de ellos, porque tú no tienes por dónde cogerlos, son irreprensibles. Por eso se creen que se están ganando el cielo, por sus buenas obras. Qué pena. Mas aquellas cosas que me eran por ganancia, las tuve por pérdidas por amor de Cristo. Y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, Jesús Señor mío, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo. Ahora, esta palabrita estiércol, ¿qué dice su Biblia, mi hermano? Dice estiércol. ¿Esa es la 1865? Dice estiércol. La mayoría de las versiones cambian la palabra estiércol y ponen basura, porque la palabra estiércol es una palabra muy fea, es una palabra para poner en un libro tan sagrado. Entonces, los eruditos bíblicos, doctores en teología, ellos quieren ayudar a Dios. Entonces, quitan la palabra estiércol porque es muy fea. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Y aquí es donde voy. No, porque yo creo en Jesucristo. Yo creo en Dios. No, el diablo cree y tiembla. Y es el diablo. El diablo conoce a Dios, es hijo de Dios, dice la Biblia. Creer en Dios no te salva. Tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón como tu salvador personal, reconocer que eres un pecador incircunciso de corazón, para entonces tener una circuncisión espiritual. Y bueno, ya lo de la circuncisión espiritual, el pastor ha pintado el muñequito ese que le queda lo más bonito una pila de veces en la pizarra. Sabe cómo funciona, ¿verdad? Mira conmigo Primera de Pedro. Dice que sois guardados en la, verso 5, Primera de Pedro 1, verso 5, dice que sois guardados en la virtud de Dios por medio de la fe para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Mira Filipenses 1:6 conmigo. Confiado de esto mismo es a saber que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, no vayas a pensar de que porque tú aceptaste a Cristo, hay casos así, son los menos, pero ya tú eras un pecador, eres un pecador, pero estabas haciendo cosas malas. Y que entonces tú, así por arte de magia, vas a desaparecer todas las cosas porque no funciona así. Cuando tú aceptas a Cristo, eres un bebé en Cristo. Ese bebé tiene que empezar a primero sentarse, después gatear, después dar pasitos, después correr. Y es la vida de un cristiano desde el momento en punto que acepta a Cristo en su corazón como su salvador personal. Ese bebé necesita leche. Tú no le puedes dar carne porque el bebé le va a hacer daño, ¿no es verdad? Ese hijo espiritual hay que alimentarlo, hay que enseñarle las escrituras, hay que discipularlo. Por eso cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo, tú tienes que empezar a enseñarle las escrituras.
el eunuco decía a Felipe, ¿cómo puedo saber si nadie me enseña? Le preguntaba, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo puedo saber si no me explican? Hay que, no solo es el llevar a alguien a Jesucristo. Hoy en día la gente empieza a hablarle a alguien de Cristo, primero del amor de Cristo. Y bueno, ya conocen las iglesias de que, como decía el pastor en esta mañana, que pare de sufrir. Y le empiezan a pintar villas y castillas, cuando eso no es lo que la Biblia enseña. Y entonces, cuando ellos se encuentran en la realidad de lo que es la vida de un cristiano, la mayoría de ellos abandonan el camino, porque lo que empezaron fue a engañarlos diciéndole lo que no era. La Biblia enseña que la vida de un cristiano es una puerta estrecha y angosto es el camino y pocos son los que entran. Si no dijera que es para todo el mundo. Muchos seguían a Jesucristo, muchos iban a escuchar a Jesucristo. ¿Cuántos eran sus discípulos? En 3 años, y era el maestro. 12. Y uno era el diablo. Lo dice la Biblia, era diablo, Judas Iscariote. Mira 2 Corintios 7. Dice la palabra de manera que es 5:17, sorry. De manera que si alguno es en Cristo, no está en Cristo. Amén. Las nuevas versiones cambian eso también. Nueva criatura es. Los hermanos que nos visitan, que me oyen decir que las nuevas versiones de las escrituras, nosotros somos defensores bastante estrictos, por así decirlo, de la antigua versión de la Biblia, la 1865. Las nuevas versiones han tergiversado las escrituras, el diablo ha corrompido la Biblia y cambian muchas palabras y muchas cosas que quitan la deidad de Jesucristo, hacen a Jesucristo pecador. Dios no necesita ayuda. Esta versión antigua, un libro viejo, que Dios habla también español. Amén. Dios no necesitaba ayudadores ahora de esta nueva era. Por eso es que hago siempre hincapié, énfasis en nuestra versión, la 1865. Y siempre, yo vengo de Cuba, donde no existía esta versión, y donde conocía la Biblia. Yo aprendí a leer con la Biblia desde niño. Conocía la 60, la 1960, y memoricé muchos pasajes de las escrituras y muchos de ellos me los sé, de hecho, por la 60. Y fue chocante cuando comencé en el Instituto Bíblico hace 12 años atrás y empezamos a aprender la realidad de las escrituras, la verdad de las escrituras y cuántas cosas. El diablo es inteligente, el diablo nos conoce. Y al no poder eliminar la palabra de Dios de la humanidad, que era su propósito, era lo que quería hacer, lo que hizo fue entonces tergiversar las escrituras. Y hay un estudio bíblico cocinándose por ahí que se llama Evidencia de los Manuscritos, donde vamos a estar aprendiendo cuántas cosas el diablo cambió de la Biblia y cuánto daño ha hecho para la cantidad de falsas doctrinas ahora que hay allá afuera.
De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo se pasó ya, he aquí todo es hecho nuevo. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es a saber, estaba consigo no imputándole sus pecados y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Eso es lo que básicamente tiene que hacer un cristiano. La Biblia dice, buena milicia he militado, decía Pablo. Ese era su trabajo, predicar el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, pero que para nosotros es un evangelio paulino. Mucha gente no puede entender, dice Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Jesucristo vino a predicar a los judíos. Él lo dice, que él vino a su pueblo. Pablo vino a predicar a los gentiles. Y tú y yo somos gentiles, a no ser que haya algún judío aquí, que también tiene que arrepentirse de todas maneras. Amén. Yo les quiero enseñar, hay varios caminos de llevar a alguien a Jesucristo. Y uno de los caminos, y es como empecé, fue Romanos, y voy a ir citando los citas, y si alguien lo tiene, ya algunos de ellos los hemos leído, pero si alguien lo tiene antes que yo y lo pueda leer, va a ser de buena ayuda. Vamos a hacer algo un poco interactivo. Lo primero que vamos a ver, y quiero que Juan David me lo lea, es Romanos 3:10. Yo lo tengo aquí, yo lo puedo leer, pero... Amén. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno solo, solo uno. No hay persona, papa, predicador, político, nadie que sea justo, y eso lo empezamos a ver. Todos necesitamos salvación, perdón de pecado. Romanos 3:23, ahí mismo tú que estás ahí. Por cuando todos pecamos, y ya eso lo leímos al principio, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Amén. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. El pecado de Adán trajo la muerte a todos sus hijos. Y cuando digo todos sus hijos, hablo de la raza humana. El pecado de Eva, Adán y la primera pareja que Dios creó es la que así entró el pecado. No hay nadie que se escape de eso a partir de hoy. Continúa el 6:23. Dice: porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos el salario del pecado, la paga del pecado, dicen todas las nuevas versiones, es la muerte. Pero el regalo de Dios. Ahora, la mayoría de las denominaciones que conozco enseñan que tú tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Y cada vez que pecan, se caen de la gracia y pierden la salvación. Yo me caí de la gracia cada vez que pecaba. Me pasé la vida entera cayéndome de la gracia, porque era muy pecador. Entonces, yo te pregunto, si... by the way, la única vez en la Biblia que aparece la caída de la gracia, que es en Gálatas 5:4,
Dice, de Cristo os desligaste y los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Y lo estoy citando por la 60, de hecho. La única vez que aparece en la Biblia la caída de la gracia es en ese pasaje. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. Tiene que ver con esto. Está hablando de los que se justifican por la ley. Específicamente de los que conozco, los adventistas del séptimo día. Ahora, si la dádiva de Dios, el regalo de Dios es gratis, Él lo hizo todo por nosotros y no fue barato, fue caro, porque fue su sangre derramada en una cruz del Calvario, cargando el peso del pecado de la humanidad. ¿Cómo tú puedes ganar el cielo? ¿Cómo puedes competir con eso? Dime qué tienes que hacer tú para ganarte el cielo. No hay nada que puedas hacer. No es tu propia justicia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es don de Dios. Por eso, gracias a Dios, no me caigo más de la gracia. Romanos 5:8. Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Jesucristo, la única solución, el único camino. En que siendo aún pecadores, Él encarece el amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí comienza, fíjate que hasta aquí, el evangelio que yo conocí toda mi vida, era todo bueno. Era prosperidad, era salud, era declarando, cancelando. Aquello era un desastre, reprendiendo demonios y cuando alguien me enseñó que la Biblia, la palabra de Dios, tenía un 70% negativo y solo un 30% positivo. Pero ¿cómo es eso, hermano Omar? ¿Cómo es posible? Sí. Dios primero le tiene que enseñar a una gente allá afuera perdida que es un pecador y que necesita de Jesucristo, y luego después entonces hay que hablarle de ese amor encarecido por Dios para podernos librar del infierno. Mira Romanos 10, verso 9 y verso 13. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. El 13 dice: Espera, vamos por partes. Empieza a decirme confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón. Voy para allá. Creyeres. Porque aquí es que es donde viene la parte buena. Esta es la parte que hace falta que ustedes le hagan entender a esos pecadores, que ya reconocieron que eran pecadores. ¿Ok? Ahora, es la sencillez de la salvación. Es tan fácil ser salvo. Por eso yo titulé mi mensaje "Yo quiero ser salvo". Y quizás no nos acordamos los viejos acá, que llevamos muchos años, pero ahí me invité cuando usted está sentado, venía un señor que me imagino tenía problemas mentales, ¿no? Pero él llegaba por todo el centro del pasillo y estaba ahí, justo ahí. Y desde que entraba por ahí, él decía: "Yo quiero ser salvo". Y eso era en cada servicio. Y eso nunca me se me va a olvidar, ¿verdad? Jamás yo podré olvidar a ese señor.
nunca más ha venido, no sabemos qué fue de la vida de él. Yo quiero ser salvo. So, que si confesares y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, continúa. De los muertos será salvo. Ajá, dile el 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, Voy, invocación. será salvo. Ajá. So, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Primero, tienes que confesar que eres un pecador. Segundo, tienes que creer en tu corazón. Y aquí es donde viene la parte buena. Por eso es que yo no puedo saber si alguno de los que está aquí ahora mismo va para el infierno. Si sale afuera y le coge un carro. Así que si no estás seguro, trata de estar seguro hoy. Yo no conozco tu corazón. Solo Dios puede saber lo que hay dentro de tu corazón. Solo Dios puede saber si algún día tú tuviste esa decisión, si tú confesaste y creíste en tu corazón. Y ese es el detalle más importante que tú le tienes que decir a cualquiera que tú le hables del Evangelio. Tú tienes que explicarle a ese pecador y tienes que decirle, mira, a mí tú me puedes engañar, tú no tienes que tener pena conmigo, tú a mí no me conoces, tú no me vas a ver más nunca, pero Dios está mirando tu corazón. Y la única manera es confesando y creyendo en tu corazón. Por eso es que cuando uno bautiza a alguien, uno le dice, por tu profesión de fe, yo te bautizo. Tú hiciste una profesión de fe. Tú dijiste que tú aceptaste a Cristo. Ahora, si lo hiciste de corazón o no, solo Dios lo sabe. ¿Ok? Pero por tu profesión de fe, yo te estoy bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salvación es sencilla. Es tan simple. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Lo ha complicado todo. No, porque si tú pecas te vas para el infierno. No, y si tú aceptaste a Cristo, pero tú no cuidaste de tu salvación y estabas pecando y saliste y te cogió un carro y te vas para el infierno igual. No entendí esa parte, explícame. Mira, te voy a decir una cosa. No es una licencia para pecar. Aquí todo lo que tú hagas lo vas a pagar. Y no precisamente de arriba, no lo vas a pagar aquí abajo. Dios te lo va a cobrar. Y créeme que el pecado te va a llevar más lejos que a donde tú quieres ir. Y te va a cobrar más caro de lo que tú vas a querer pagar por eso. So, si tú confesaste con tu boca, creíste en tu corazón, tienes salvación invocando al Padre. Porque en ese momento, justo en ese momento que tú tomaste esa decisión, igualito que el ladrón de la cruz, en ese mismo momento, ya tú tienes acceso directo al trono de Dios. No hay que esperar a bautizarse. No. Todo depende de esa decisión por Cristo, de esa profesión de fe, de tu sinceridad. Normalmente nosotros miramos el exterior de las personas, Dios mira su corazón. Pero allá afuera, incluso adentro también, dice la Biblia que el corazón del hombre estaba en continua maldad. No hay nada bueno en el corazón de un hombre, sino es por la infinita misericordia de Dios. Todos seríamos consumidos. Ya voy a terminar. Tenía otro camino para enseñarles el camino de revelación. De todas maneras se los voy a poner acá. Y fuera bueno que a esto le tiraran una foto, lo escribieran o whatever, porque le puede ser de mucha ayuda.
de todas maneras, si puedes irme leyendo, Juan David, ya que te he usado el mensaje entero, veme leyendo en Revelación. Vamos a solamente estar en Revelación ahora, 21:8. Pero a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te fijas cómo funciona esto? Mira, 70% negativo, un 30% positivo. Fíjate, hay dos pasajes nada más positivos. Lo demás es pecadores, es malo, es negativo, negatividad. Aquí vamos a hacer lo mismo. Sigue al 14:7. Ya vieron, toda esa gente van para el infierno. Diciendo a alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Un día usted va a estar ante el juicio de Dios, ante ese trono de Dios. Nadie se va a escapar de ese momento. Juicio, trono, no es bueno tampoco. 20:11-13. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Ese fue el 14, del 11 al 13, ¿verdad? 14:11. Sigue negativo, seguimos en negativo. Infierno, muerte. 14:11 dice: y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, y ni quien quiera que tomare la señal de su nombre. Ese es 14:11. 20:15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En el lago de fuego. 1:5. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre. Ya ahí comenzamos a ver la misericordia de Dios hacia nosotros. Ese que leíste fue el 1:5, ¿verdad? Sí. Sigue a 5:9. Y cantaban una nueva canción diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Qué preciosa la sangre de Jesucristo que nos compró con sangre. Un regalo de Dios. 21:6. Y díjome: hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida de balde. De balde.
lo que quiere decir de balde es gratis, es gratuito, es por gracia, es por fe, no hay que pagarlo, ya Él lo hizo todo. No me diga que yo tengo que guardar los mandamientos, ni comer puerco, ni no comer puerco, ni tomar café para yo ir al cielo. No me digas eso. Yo no estoy justificándome por la ley. De Cristo os desligaste. Lo que por la ley justifica, sí te vas a caer de la. Ahí sí, pero no es para que vayas a volver para la gracia, porque por la ley no te puedes justificar, por muy bueno que te creas. 22:17, Juan, David. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere tomar del agua de la vida, perdón, el que quiere tomar del agua de la vida, que balde. Te está invitando, te está ofreciendo. Por último, Revelación 3:20. He aquí que yo estoy parado a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias, Señor, por abrirnos esa puerta. Gracias, Dios. Que Dios te bendiga.